Estudios de la radio Diego Torres. ¿Es así, Diego? Buen día, así mismo. ¿Cómo te va? Buen día, señor Nino, buen día, señora Magna. Buen día, Diego. Buen día, Carlitos, y a toda la amable audiencia de Radio Panambi Verá. Nanderera Yoacuy, Piconde. Diego Tomás. Diego Tomás. Diego Tomás. Así mismo. Diego Tomás. Diego Tomás Sí. Torres. Diego Tomás. Y vos sabés que DTT. DTT, así mismo. me produce una sensación muy particular la presencia de Diego, Ujú. porque hace un buen tiempo, ¿hace cuánto que viniste a plantearnos una propuesta? No hace mucho. Hace como 2 meses. 2 meses. Atrás. Sí, 2 meses Y me exacto. decía Diego, nos dijo que quería incursionar en la política. Mm. Y su incursión me parece tan peculiar, tan particular, que a mí me llama poderosamente la atención. Ujú. Porque habitualmente los iniciados en la política entran por orope. Sí. Tipo tropero. A pesar de que mucha gente ya no conoce lo que es un tropero en la actualidad. Troperos eran peones de estancia que llevaban las vacas de un lado a otro a pie. Y entonces había uno en la punta, el que dirigía a la tropa, y los otros a caballo todos, repuntando a las vacas para que no se separe de la manada. Y cuando se separaba algunos, hacían el grito, ¿verdad? Y en la política paraguaya, no sé cómo será en los otros países, pero capaz que sea igual. Los iniciados en la política siempre entraron al estilo tropero en el corral. Ujú. O sea, pucaipupe. Y Dios me decía que estaba aproximándose a ingresar en la política de una manera muy particular. Así que no tengo absolutamente duda en expresarte mis felicitaciones, Diego, por la manera en que estás empezando a incursionar en la política activa en Villarrica. Así que felicitaciones por ese primer paso. Y contarnos precisamente ¿En qué consiste, en qué verdad? consiste tu entré en la política activa. Bueno, antes que nada, Nino, gracias, ¿verdad? Gracias por las felicitaciones, pero creo que en las felicitaciones vamos a tener que, una vez concluido este proyecto que dura más o menos 3 a 4 meses, vamos a las felicitaciones, pero volver a la radio, ¿verdad? Con un resultado positivo. Acá, así como tenemos acá en la mesa Maepa Ojadaró Paraguay. ¿Qué esperas Paraguay? Yo había participado el año pasado en un congreso de la Facultad de Ciencias Contables, donde uno de los expositores iba a hablar de economía. Uh-huh. Pero antes de hablar de economía, él dijo, para entender la economía actual tenemos que hablar de la historia económica, tenemos que retroceder 50, 60 años atrás ya hacia la época del algodón y etcétera. O sea, para entender la economía actual tenemos que mirar atrás. Entonces, Nino, para entender la política actual, o sea, por qué las riendas del Paraguay o lo que conduce el Paraguay es eminentemente un país político, ¿verdad? Para bien o para mal, estamos regidos por los hilos de la política. Uh-huh. Entonces, hay mucho rechazo de repente, o especialmente hay mucha apatía. Generalmente los jóvenes hoy bien, de repente, en vez de incursionar en la política, huyen de ella, o de repente solamente lo ven así de lejos. Entonces la idea de qué esperas Paraguay es un poco hacer historia de los acontecimientos políticos del Paraguay, desde el año 1954 hasta el 2013. Entender qué es lo que ocurrieron esos años, cómo es que, por darte un ejemplo, cómo es que en una dictadura se dio una reforma constitucional, uh-huh, se dio una enmienda constitucional, que al final fueron para que el gobernante de turno gobernara por los años que estuvo, ¿verdad? Uh-huh. Cosa que yo desconocía, ¿verdad? Entonces por eso acá tenemos la Constitución de 1967, la enmienda
luego ya tenemos la Constitución de 1992 y todo lo que fue ocurriendo, y todo lo que sabemos ya, Nino, el marzo paraguayo, el magnicidio, un vicepresidente, la renuncia de un vicepresidente, luego la llegada de Fernando Lugo, que es su principal aliado del Partido Liberal Radical Auténtico, luego Horacio Cartes, que la ANR modifica sus estatutos para que él pueda ser candidato, ¿verdad? Y que al final estas dos personas llegan al gobierno, ¿verdad? Entonces, hacer un poco de historia y hacerle entender a los jóvenes, por sobre todo, la importancia de hacer política. La importancia, no podemos cerrarnos los ojos, no podemos tapar el sol con un dedo, como se dice, y dejar nomás que sucedan las cosas. Entonces, he participado en el foro político, en el primer foro político realizado por la CAEP, el Centro de Altos Estudios del Paraguay, en donde se realizó el foro político y luego el Centro de Altos Estudios del Paraguay tiene una plataforma que se llama el Club de Emprendimientos, donde va dirigido a emprendedores o personas que buscan emprender en el área política, social y empresarial sin límite de edad. Entonces me animé, ¿verdad? Y realicé este proyecto que se llama Maepa Ojalá Paraguay, donde la intención de ¿Qué esperas Paraguay? Es generar un espacio a través del cual podamos debatir, analizar, conocer y entender la importancia que tuvo y seguirán teniendo los acontecimientos en el ambiente político, que marcaron la hoja de ruta en las últimas décadas de nuestro país. Es momento de que Paraguay, a través de sus jóvenes especialmente, y todos los ciudadanos actúen y se manifiesten hacia una política con ideales y principios, cimentados en una buena conducta que favorezca a una sociedad que día a día lucha por un porvenir mejor, y que esta nueva generación sea el principio de construir el país que tanto anhelamos. La descripción general del proyecto es promover la cultura, la política como vocación, un instrumento fundamental para lograr una cultura política que conduzca al florecimiento de la democracia. El objetivo general: la participación de los jóvenes en el quehacer político en general, con una nueva visión y una actitud que se construya en valores positivos para lograr avanzar hacia una sociedad con más compromiso y responsabilidad. Diego, teniendo en cuenta que tu objetivo es sembrar cultura política, ¿cuál es el campo donde pensás iniciar el sembradío de esa transformación cultural en la política? Asimismo, tenemos la localización, Nino, y que evidentemente evidentemente son los jóvenes de esta nueva generación, ¿verdad? Estos jóvenes que hoy están saliendo, ¿verdad? Estos jóvenes que hoy están luchando por sus derechos, como por darte los dos ejemplos claros que tenemos en el país, que es uno que es Una No Te Calles, luego el tema del paro de colegios con los estudiantes universitarios, ¿verdad? Entonces estamos viendo nacer o estamos viendo crecer una nueva generación, ¿verdad? Una generación que, acá tengo una de las fotos donde dice que los jóvenes quieren acabar con la corrupción, ¿verdad? Entonces, empezar con ellos, ¿verdad? Empezar con ellos justamente, por eso... o sea, vas a trabajar con ese grupo de gente, vas a interactuar con esos estamentos. Así mismo. ¿Y cómo lo vas a hacer eso? Justamente he presentado una nota al Colegio Don Bosco, al Colegio Nacional, al Colegio Regional, ¿verdad? Con respuesta positiva. O sea, te vas hacia esos colegios. Vas a interactuar con los chicos de esos colegios. Con los chicos que están saliendo, con los chicos que están terminando, con los chicos que están en el tercero de la media, como decimos, que están saliendo, que están dejando el colegio, que van a ir a las universidades. ¿Y cómo vas a interactuar con ellos? Es con una charla. Es una charla, a través de una charla, ¿verdad? Donde justamente expongo, y acá... la charla se divide en tres partes. Como estaba diciendo hace rato, la primera es nuestra historia, Yandera Puicueré, ¿verdad? Donde hablamos de las constituciones del Paraguay, de los gobiernos constitucionales desde 1954 hasta 2013, y la clase política paraguaya y sus protagonistas. ¿Qué hicieron para llegar al poder? ¿Qué hicieron estando en el poder a través de la política? El caso de un Guasmosi, el caso de un Lino Oviedo,
que cuando iba a llegar a ser presidente lo inhabilitaron. Todas esas cuestiones que pasaron a lo largo de estos años, que evidentemente nos hace y nos da el Paraguay que hoy tenemos, ¿verdad? Que es, para bien o para mal, es un país político. ¿Cuándo empezás? Empiezo hoy. Hoy. Y para terminar, Nino, la segunda parte es nuestro presente. Ñandere Coco Angawa, el despertar de los jóvenes, la esperanza de la patria, y ahí introduzco la política como vocación, ¿verdad? Que los jóvenes tienen que sentir esa pasión o inclinarse hacia la política por sus convicciones, y no por intereses personales y no por ser de un partido o de otro, sino que buscar el bien común. La política, como sabemos, al fin tiene, haciendo el trabajo me encontré con más de 20 definiciones de política, más o menos, ¿verdad? Pero al final la política es buscar el bien común, sin importar los colores, sin importar el pensamiento de uno, mientras podamos lograr un consenso y mientras podamos conseguir cosas para mejorar la ciudad, para mejorar el departamento, para mejorar el país. Yo creo que es una idea brillante que puede generar los cambios que tanto necesitamos. Y luego, y no termino con nuestro futuro. Ñandé Renondera, ¿qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que le espera a Paraguay? Y acá, ¿por qué nuestro futuro, Nino? Te quiero dar una estadística del... Un momentito. Nino, 63% de la población está entre 15 y 64 años. 63%. Sí, lo que se llama sociológicamente el bono demográfico. El bono demográfico paraguayo es impresionante. Así mismo, Sí. en el 2024 la mitad de la población tendrá 28 años o menos y la otra mitad tendrá más de 28 años de edad. Otro dato: solo el 16% de alumnos matriculados en instituciones educativas forman parte de los centros de estudiantes. Y, según la última encuesta nacional de juventud, solo el 48% mencionó que participó alguna vez en política, siendo el 5% de ese número el que reconoció haber participado en partidos políticos. Entonces, tenemos números muy chicos, y o sea, tenemos poca participación política, cultura política muy baja. Es que venimos de una cultura, Diego, vos sos sumamente joven todavía, venimos de una cultura política en que nuestros papás nos decían: "Anire y mete política especial". Entonces nos atemorizaba de meternos en la política, y muchos de mi generación prefirieron, cuando digo política debemos de entender en la acepción popular de política partidaria, ¿verdad? Porque al fin y al cabo todos de alguna manera hacemos política, ¿verdad? Pero me refiero fundamentalmente a las estructuras de los partidos políticos. Entonces nuestros papás nos decían: "Ni te será ni meter política, la problema reitas ese". Por otro Entonces lado, nos alejamos de esa participación, y por consiguiente la generación siguiente a la nuestra está mucho más alejada de la política, por lo que ustedes necesitan naturalmente meterse en la política, como quien dice, y asumir y tomar la rienda de la conducción del país. Yo suelo mirar mucho, a mí me gusta muchísimo la historia, y fíjate que lo que hacen la independencia de Paraguay, Iturbe, Molas, Troche y otros héroes, como solemos decir, eran pendejitos de 22, de 23, de 24 años, Así 18 años. Llegué a leer, ¿verdad? sí. Y fueron 11, 15 máximo. Eran sumamente mitad y eran, Sí. pero ya tenían ese grito de libertad, esa rebeldía propia del joven que ellos canalizaron, y nada menos que nos donaron la independencia, y que nosotros fuimos descuidando hace demasiado mucho tiempo, Diego. la fuerza insuperable de la juventud. Por Es otro lado, fantástica. también yo creo que lo que le aleja mucho estuve escuchando todito su exposición, y es demasiado importante saber de dónde venimos, cómo estamos y hacia dónde queremos Sí, irnos a partir sí. de ahí.
porque lo que le aleja a los jóvenes de la política son los politiqueros, que muchos han defraudado a nuestro país, porque muchos de los que se meten en la política llegan con el discurso de ese bien común, para hacer el bien común, pero hace solo el bien para sí. Entonces eso es lo que le alejó, y Nino suele decir, pero métanse gente buena en la política, así vamos a ir mejorando. Entonces la idea, claro, porque si vos querés hacer un jugo de naranja, ¿verdad? Con zanahoria, con tomate, si es que querés, tenés que poner esos ingredientes. ¿Y qué es lo que todos decimos? Queremos buena política. ¿Y quién puede hacer buena política? Digamos que la política sea el jugo, ¿verdad? Entonces, los componentes de ese jugo político tienen que ser buenos elementos que se formen, elementos que lean, que sepan un poco de la historia. Y es muy importante, en 2 ocasiones en estos tiempos nos visitó el doctor Nakayama, sí, candidato a presidente del Partido Liberal Radical Auténtico. Decía él, yo me estoy metiendo a la política desde la academia. Él es un historiador, es fantástica, sí, la historia que él maneja, ¿verdad? Y desde la crítica histórica que él hace a la política paraguaya, precisamente incursiona en la política y hace un trabajo que vos estás queriendo iniciar en este momento, y que no te va a hacer fácil el camino, Diego. No, es demasiado importante porque... Pero te va a dar mucha más satisfacción que la política tradicional. Ponele eso la firma. Sí, porque los jóvenes, la idea de él, por lo que entendemos, es que los jóvenes tomen conciencia de que son protagonistas principales de lo que puede ser el país en el futuro, y que las riendas del país puede estar en poco tiempo en manos de los jóvenes, ¿verdad? Bueno, ¿qué hora empezaba tu charla hoy en el colegio? En el Colegio Nacional. A las 9 de la mañana, que sería el turno mañana. Luego, después a las 14:30 el turno tarde, y 19:30 el turno noche, y mañana a la mañana en el Colegio Don Bosco. También aprovechando también, Nino, un poco también a los padres de familia, dirigirme un poco a los padres de familia que de repente, porque mira que todo, así como te dije, Nino, esto es un proyecto que se presentó en una organización de Asunción del Centro de Alto Estudio del Paraguay, donde yo tengo que tener todo documentado, donde tengo que, es más, se va a filmar, se va a sacar fotografías. Los chicos van a hacer una encuesta, van a completar unas preguntas, y una de las preguntas van a llevar a completar con sus padres. La idea, así como te dije, Nino, es empezar a hablar de política, y que los padres también sean un canal que nosotros sabemos, Nino, vos sos padre de familia también, ¿verdad? Magna también, yo de 2 chicos, ¿verdad? Nosotros sabemos qué realmente es la política para nosotros, o qué puede ocasionar la política en resultados positivos el día de mañana. Y justamente, Nino, que esta generación no le pase lo que a ustedes les pasó. Claro, ¿verdad? Que nos alejaron el tema que por temor. Vos mismo, que a tu hija no le digas no te metas en política, ¿verdad? Tampoco obligarle a hacer política o algo, pero sí en un chico, en un joven, nace esa idea o ese emprendimiento de querer incursionar en la política, que sea apoyado, ¿verdad? Porque tenemos que tratar un poco, así como Magna me había dicho aquella vez que vine hace 2 meses, cambiar un poco ese chip que tenemos, ¿verdad? Muy apático, muy en contra, no mirar con odio y rencor, sino que buscar elementos que nos unen, ¿verdad? Porque en una de mis frases que pongo en la proyección es que los próximos 50 años vamos a depender de esta generación. Sin duda. Diego, muchísima suerte, muchísima suerte, y me gustaría que después vayas a venir a contarnos la implementación de tu trabajo, y fundamentalmente los frutos que vayas recogiendo, porque estoy seguro que vas a recoger naranjas y limones. No, acá, Nino, estamos así como para terminar, Nino, y discúlpame, solamente las preguntas que van a responder los chicos, ¿verdad? ¿Qué piensas de la política, los políticos o de la clase política en general? ¿Qué esperas de la clase política? ¿Te animarías a hacer política si no justifica?
Y la pregunta que van a responder, ¿verdad? Mi entorno, ¿qué percepción tiene de la política? Y si hay algo que debe cambiar en política, ¿qué sería? Y por último, caracteriza de manera clara y específica el perfil que debe tener, que debe reunir un político para ocupar las funciones públicas del país. Elabora un listado de condiciones y argumenta cada uno. Y bueno, Nino, desde ya... Éxito, Diego. desde Éxito. ya, muchas gracias. Y así como te dije, espero que el éxito